¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos este día en donde seguimos platicando con usted, por supuesto, aquí en nuestro canal de entrevistas. Y vamos a hablar ahora de esta cobertura que se ha venido gestando alrededor de la manifestación de la derecha que se tituló Marcha Z. Primero era Generación Z, después la cambiaron a Marcha Z, ante las evidencias de que no era el movimiento Generación Z México el que estaba detrás de ella. La cobertura que se ha venido dando desde esa fecha hasta ahora, en donde se asegura, se insiste de un autoritarismo por parte del gobierno, se insiste por parte de TV Azteca principalmente, que el gobierno llevó a cabo un acto de represión comparado solo con el de 68, incluso hacen la comparación entre Sheinbaum y Díaz Ordaz. En fin, ¿cómo vamos entendiendo esta forma de actuar? ¿Es un berrinche del dueño? ¿Es parte de algo más integral? Mi querido Ángel Valderas, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Estimado Jesús, muy bien, acá desde Querétaro. Mira, yo tengo mucha experiencia, Jesús, Ujú. de trabajar con jóvenes de la generación Z. Hasta hace poco yo fui profesor en la Universidad Autónoma de Querétaro, ahora jubilado, me jubilé en el 2021 y en el Tecnológico de Querétaro me jubilé en 2023. Los jóvenes estudiantes, hoy muchos ingenieros que yo atendía, iban entre una edad entre 18 y 20 años. Yo traté con generación Z, los conozco bien, sus inquietudes, sus temores, yo mantengo contacto con mis ex alumnos. Estamos hablando de jóvenes que van de 15 a los 28 años de edad. Los últimos alumnos a los que yo les di clase todavía no terminan su carrera, son estudiantes. Esta narrativa de Salinas Pliego, a ver, Salinas Pliego es porque no quiere pagar impuestos y porque está molesto por la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él no quiere pagar. Muy probablemente Jesús quiere usar su dinero para financiar a grupos de choque o a grupos violentos en contra de un gobierno constituido de manera legal, legítima y democrática. Se les cayó la máscara a Jesús. Era muy evidente, todos vimos antes del sábado que quienes asusaban a una toma violenta, incluso del Palacio Nacional, era gente ligada al PRIAN. Todos vimos aquella famosa declaración de Jorge Romero, donde ante su desesperación del descrédito del PAN, ante su derrota estrepitosa en las elecciones del año pasado, dijo que a la oposición solo le quedaba la violencia. Y el Señor no se ha deslindado de la violencia del sábado. Habría que preguntarse, Jesús, si el PAN ya cruzó la línea roja de la democracia en México y va hacia una intentona golpista en alianza con la derecha internacional. Se había dicho, Jesús, pero faltaba la marcha. Se dijo, se infló. No, los jóvenes de la generación Z. ¿Por qué los de la generación Z? ¿Por qué ellos? Muchos de ellos en realidad son niños que vienen de las generaciones neoliberales, en donde se les llamaba ninis, en donde se les cerraban las puertas de las preparatorias, de las universidades, donde muchos de ellos tenían que abandonar los estudios por falta de dinero y que se enfrentan hoy a un gobierno que desde hace 7 años mantiene el programa Jóvenes Construyendo el Futuro para que se hagan de un oficio aquellos que no quieren o no logran ingresar al nivel superior. Estamos viendo a gobiernos con becas para universitarios, para jóvenes de bachillerato, de secundaria y hasta de primaria. Estamos viendo a gobiernos que desde Andrés Manuel López Obrador han ampliado la matrícula en los niveles medio, superior y superior. Estamos viendo a jóvenes que en sus familias ven que ha aumentado el salario mínimo, que ha disminuido el número de pobres, que el 80% de las familias mexicanas hay algún integrante que recibe un apoyo del gobierno federal, que en este caso
por la edad de los jóvenes, pues lo más probable es que puedan ser sus abuelos o ellos mismos en el caso de las becas. Y hay otra cosa que a mí siempre me llamó la atención, Jesús, en esta manipulación de la generación Z y los jóvenes. Esperaba yo con ansiedad, yo monitoreé la marcha para ver diferentes elementos. Por ejemplo, era una marcha numerosa, al menos como la última de la Marea Rosa, que lograron llenar el Zócalo. Jesús, la respuesta es no. Yo estoy monitoreando las webcam de Ciudad de México hay una de Reforma que te deja ver incluso parte del Caballito para tomar Avenida Juárez. Monitoreé la de Bellas Artes. La de Bellas Artes te da el Palacio de Bellas Artes y te permite ver a contingentes que vengan de Juárez, entran al eje central para dirigirse al Zócalo. Y por supuesto, monitoreé la del Zócalo, pero la estuve monitoreando desde las 11 de la mañana. Yo capturé pantallas, comentando en chats, yo compartí pantallas y yo les dije, no llenaron el Zócalo. Y eso que la superficie de la plancha del Zócalo se había reducido por las vallas que se pusieron porque la gente que promovió la marcha, Jesús, avisó que iban a quemar el Palacio Nacional. Por ejemplo, el filopanista Emilio Vallejo, uno de los que promovieron esta marcha, escribió en su cuenta de Twitter: vamos por Palacio Nacional. Vamos por ti, Claudia. Ni un paso atrás. Panista de Guadalajara. Emilio Vallejo Rangelarios, nombre que apareció en el informe de Infodemia, que nos mostró a personajes que yo conozco bien. Yo conozco bien a Javier Negré, español. Estudié 2 años en España mi doctorado. Conozco a la derecha española. Conozco bien al Partido Popular, a Vox, a la Cayetana y monitoreo también la parte española. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, Jesús? Desde el punto de vista de querer involucrar a jóvenes de la generación Z fue un fracaso, porque ni jóvenes de la generación Z, ni jóvenes en general, la gran mayoría de los asistentes a esta marcha eran adultos fuera de esa generación. De hecho, estuve monitoreando también muchos canales donde entrevistaban a gente que iba participando. Incluso vi de Televisión Azteca. Entrevistaban a adultos porque era la gran mayoría. Y cuando les preguntaban, oigan, pero pues no que era una marcha de jóvenes. No, es que van adelante. No, es que ya venimos de adelante y no hay jóvenes. Ah, es que vienen atrás. Es que ya venimos de atrás y no hay jóvenes. Y no sabían qué responder. Ahora, fue más que evidente por la vestimenta, Jesús, que mucha gente era panista. Es falso totalmente de que fuera una marcha partidista. Entonces, para mí, mi perspectiva fue un fracaso total. No podía ser de otra manera, Jesús. Ah, es que la generación Z protestó en Perú, entonces generación Z en México. A ver, en Perú, la generación Z salió a protestar en contra de una persona que dio golpe de Estado, Dina Boluarte, y que en la última encuesta, antes de ser defenestrada, tenía una aprobación en su país del 2% e incluso en gran parte de Lima, 0%. La última encuesta de Ipsos antes de la que la quitaran a Dina Boluarte. Y los jóvenes de la generación Z en Perú se alzaron en contra de un Congreso desprestigiado con una aprobación también del 2%. Eso no lo dicen. Entonces, es nada más la generación Z, es Luffy, es la banderita, o sea, es la forma, pero no el contenido. En ese sentido, fue un fracaso. ¿En qué otro sentido fue un fracaso? En lo que ya comenté. No fue una marcha numerosa. Aquí en Querétaro, panista,
Salieron 4,000 gentes, vivimos 1,200,000, no se acercan ni siquiera a las grandes marchas en Querétaro que hizo el movimiento 132, a pesar de que estamos en el Bajío. En Aguascalientes, gobernado por el PAN, 5,000. En Guadalajara, 4,000. Es el máximo al que llegaron. En Madrid no llegó nadie. Y en otras latitudes marchó muy poca gente, pero además igual, ¿eh? Igual, porque vimos las fotos aquí en Querétaro, en otros lados, gente, incluso mucha gente de la tercera edad. Como se les cayó la narrativa, empezaron a decir que venían a apoyar a los jóvenes. ¿Cuáles jóvenes? Yo, los pocos jóvenes que vimos, y no tan jóvenes, lo ves inmediatamente, gente que ya perdió el pelo, etcétera, que fueron los que comenzaron la agresión. Entonces, les fallaron en cuestión de números, sí, pero eso es natural, están desprestigiados. Y ahora vámonos a lo más delicado. Todas y todos vimos de dónde comenzó la agresión, Jesús. No fue como en Estados Unidos, no fue como en Francia, no fue como en Alemania, no fue como en Italia, donde la policía agrede a los manifestantes. No fue como en la época del PRIAN, donde la Policía Federal salía a agredir a los manifestantes, por ejemplo, a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, en donde había policías federales, yo conservo la foto, con la cruz gamada nazi en sus escudos. Todos vimos la represión en Atenco en el sexenio del gobierno panista de Vicente Fox. Todos vimos la muerte de maestros que protestaban contra la reforma educativa, Nochistlán, en donde la policía federal disparaba a los manifestantes con rifles. No. Las vallas, ¿por qué se pusieron? Jesús, amenazaron con quemar Palacio. ¿Y por qué este grupúsculo iba a quemar Palacio cuando la presidenta tiene una aprobación cercana al 75%, 3/4 partes? ¿Qué querían, Jesús? Que no hubiera vallas para ir a tirar sus bombas Molotov contra Palacio. ¿Quién es Jesús? Yo he participado en cientos de marchas, no nada más en México, viví en Italia, me tocó estar allá. Eh, a las marchas no se va con esmeriles, con cortadoras de metal, no se va con petardos, no se va con cohetones, no se va con bombas Molotov ni con mazos, a menos que te vayas a defender, tipo los chalecos amarillos en Francia, que se preparaban porque sabían que la policía de Emmanuel Macron los iba a agredir. Acá no. Si estos vándalos no hubieran intentado cortar las vallas, no habría habido contacto físico. Es evidente a qué fueron. Fueron a vandalizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos que decían que la Corte no se toca. Y ya para cerrar, Jesús, la oposición partidista que asusaron el PRIAN, Alito Moreno, Moreira, Alessandra Rojo de la Vega, los panistas Fox, Ricardo Anaya, Xóchitl Gálvez, los que andan en la onda de la marea rosa, Acosta Naranjo, Emilio Álvarez y Casa, no se deslindaron de la violencia. Y es más, hay videos que prueban que muchos de los asistentes de la tercera edad asusaban a la gente. Y por ahí vi un tuit de una cuestión hasta de clase, Jesús. Muchos de los que marchaban eran fifís, sombreros caros, vestidos de azul y blanco, típicos panistas, que esos no se mancharon la mano. Asusaron a personas morenas que eran las que se aventaron hacia los policías. Por último, hoy en la mañana le preguntaron a la presidenta que Morena había mandado porros. Oye, Morena es un movimiento que desde 2011, desde que era movimiento, nunca rompió un solo vidrio. Morena en este país tiene una tradición pacifista, nunca
las marchas de Morena han convocado a la violencia. Y más atrás, si nos vamos al fraude electoral de 2006, nunca se convocó a la violencia, a pesar de que la gente estaba muy molesta. Tú recordarás las grandes marchas, es así de jóvenes auténticos del movimiento 132, nunca ejercieron la violencia. Entonces, esa es la cuestión. Quien quiere ejercer la violencia en este país son los que perdieron de manera estrepitosa el proceso electoral del año pasado. Entonces quieren subvertir el orden democrático, el orden legal, el orden legítimo, y ya están preparando la nueva provocación el 20 de noviembre, a sabiendas de que hay un desfile del ejército, y están convocando y siguen usando la narrativa, a pesar de que ya quedaron desnudados, de que muy pocos jóvenes de la generación Z estuvieron presentes el sábado. Totalmente, mi querido Ángel Valderas. Oye, yo como siempre quiero agradecerte, por supuesto, tu opinión, tu análisis, tu visión en este tipo de temas. Y únicamente ya para concluir, te preguntaría, y en parte ya no lo dijiste, pero tú ves y cuando haces señalamientos como este señor Javier, eh, se me escapa el apellido Emilio ahorita. Vallejo. No, 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 o- del español, del español Ah, ese. Javier Negré. Javier Negré. Negré. Javier Negré. Negré. ¿Tú ves este comportamiento de derecha diario, que entiendo es el medio que él maneja y que ha estado impulsando estos movimientos, similitudes o sincronía con la línea editorial de Azteca como tal? No, sí, claro. Acuérdate que la derecha diario llega a México por una supuesta invitación de Salinas Pliego, que uno dice, ¿quién es Salinas Pliego para invitar? Y Javier Negré, basta revisar en Google Javier Negré, Notas de España, viene de una tradición de fakes news, de mentiras. Aterriza a México la derecha diario de la mano de Salinas Pliego y mira, no nos chupamos el dedo, de Atlas Network, de esta internacional de la derecha que están tratando de construir una narrativa que, por ejemplo, no les ha funcionado en España, no les ha funcionado en algunos países sí, en otros países no. Lo que sucedió en Nepal no lo manejó esta derecha a nivel internacional. Eso es algo que se da por el contexto de lo que se dio en Nepal. O lo mismo en Perú, porque en Perú las manifestaciones siguen contra el nuevo presidente que era el presidente del Congreso. Negré forma parte de la derecha de Vox y la derecha de Vox es la costilla derecha que se les desprendió al partido de derecha, el Partido Popular. Es lo que se conoce como la ultraderecha, ¿no? Y Javier Negré forma parte de esa área junto con su socio, Fernando Cerimedo, argentino, traídos ambos por Salinas Pliego, que en aras de no pagar impuestos se ha querido montar en la APAC y en Atlas Network para financiar a grupos de derecha aquí en México. Su objetivo es no pagar impuestos. Mi querido Ángel Valderas, siempre es un verdadero placer aprender de ti y escucharte. Saludos cordiales a ti y a tu público, Jesús.